Todos hemos sentido alguna vez que nuestros padres eran un obstáculo, una carga, y que para avanzar, para seguir con nuestra vida, estorbaban, que había que librarse de ellos. Freud, de un modo radical, afirma que hay una necesidad de matar al padre, simbólicamente. Se exprese como se exprese y se viva como se viva, este conflicto hace referencia a un punto de contacto entre los padres que transmiten y los hijos que reciben. Ese punto de contacto entre lo viejo y lo nuevo, el pasado y el futuro, ese punto que se llama presente, se puede vivir de un modo muy diferente en diversas épocas de la historia y en diversos momentos. No es lo mismo la adolescencia que la edad madura, pero el conflicto se produce siempre. Pero siempre se ha vivido hasta el punto de señalar que es algo estructural el deseo o la necesidad de matar al padre. Vamos a verlo. Nosotros somos modernos y vivimos y sentimos el mundo de una determinada manera. Eso incluye como rasgo esencial el deseo de autonomía, el impulso a construirnos desde nuestras propias decisiones. Es decir, nosotros somos lo que decidimos, nosotros somos dueños de nuestra vida porque decidimos todo. Desde esa perspectiva, el padre es un obstáculo muy importante. ¿Por qué? Porque el padre simboliza precisamente todo lo contrario, es decir, lo que hemos recibido sin que nosotros hayamos decidido nada. Y eso incluye desde la lengua que hablamos, los hábitos a la hora de comer, el lugar donde residimos, que decidieron nuestros padres, pero nosotros no. Incluye el cuerpo que recibimos, que es un cuerpo de un mamífero, no es de un ave, etc. Y ahí está el conflicto entre tradición, lo que los padres entregan, y nosotros no decidimos, y la construcción de nuestra individualidad, es decir, lo que nosotros decidimos. Este es un problema que se ha dado siempre que ha habido padres e hijos, pero siempre se ha planteado igual o en nuestro tiempo presenta unas peculiaridades que merecen ser destacadas y pensadas. En este vídeo vamos a ver primero un caso paradigmático en el mundo antiguo, el caso de Edipo, al que se refiere Freud mediante el célebre complejo. Después nos fijaremos en el enfoque moderno tal como se plantea en autores como Kafka, Kierkegaard o Vargas Llosa, y en autoras como Sylvia Plath, Simone de Beauvoir o Virginia Woolf. Y al final intentaré mostrar una síntesis de todos los aspectos que vamos a ir viendo subrayados en cada uno de estos enfoques y autores. Empezamos por Edipo. El padre de Edipo, Layo, entiende que si su hijo vive, él morirá. La modalidad es peculiar, pero ahí se expresa algo universal. Para que el hijo crezca, el padre tiene que declinar. Layo entonces toma una decisión. Decide no transmitir nada a su hijo. No dará nada a quien acabaría con él. Y entonces decide negarle lo primero que los padres dan, el bien básico inicial sobre el cual se puede construir todo lo demás. Le niega la vida, ordena su muerte. Sin la vida, Edipo no puede recibir nada. La transmisión, la herencia, se cancela. Pero además de la vida, en todo acto de transmisión se entrega algo más. La generosidad. El padre entrega lo que él ha acumulado en su vida, tanto materialmente como de sabiduría, para que a otro, al hijo, le vaya mejor que a él. Por tanto, en ese acto siempre hay, además de la entrega, la generosidad con la que se entrega. Layo, el padre, falla ahí como padre. No es un padre verdadero porque prefiere retener lo suyo y cancelar el futuro. De manera que Edipo vive, pero su vida es falsa. ¿Por qué? Porque todo en él es mentira. La familia que lo acoge no es su familia. La vida que vive no es su vida auténtica, no es la vida que le corresponde. Y, como ocurre siempre, la verdad se abre paso y al final efectivamente el hijo mata al padre, en este caso literalmente, y aquella aberración inicial, aquella falta de generosidad, genera nuevas aberraciones que son suficientemente conocidas. En resumen, huyendo de un destino inapelable, Layo arroja a su hijo a una vida equivocada, a una vida falsa. Huyendo del mismo destino,
Edipo mata a su padre. Si este conflicto modernamente se plantea de manera que se intenta matar al padre, digamos que en Edipo ocurre lo contrario, es el padre el que quiere matar al hijo. El padre que mata al hijo para preservar su herencia, efectivamente la preserva, pero pierde el futuro. En cambio, hoy el fenómeno es inverso. El padre está dispuesto a entregar, pero es el hijo el que no quiere recibir la herencia. Dicho de otro modo, en Edipo se plantea la ruptura en la transmisión, pero es una ruptura trágica. Ninguno de los dos, ni el padre ni el hijo, quieren ser lo que acaban siendo. En la modernidad, entre nosotros, en cambio, la ruptura con el padre es una condición para constituirse como sujeto. No se trata del oráculo, como en Edipo, se trata de nuestra idea de autonomía. Queremos ser lo que nosotros decidimos ser, sin linaje, sin herencia, sin presupuestos, como si no fuéramos hijos, como si fuera posible empezar de cero. A lo largo del camino veremos si este enfoque no es también, como en el caso de Edipo, un modo de vida falsa. Y ahí, como hemos dicho, es donde aparece el padre como símbolo de todo lo que rechazamos, es decir, de lo que somos sin haberlo elegido. Esta tensión atraviesa la obra de autores como Vargas Llosa, Kafka, Kierkegaard y autoras como Virginia Woolf, Sylvia Plath o Simone de Beauvoir. Hombres y mujeres que piensan, sienten y escriben de modo distinto esa relación. Vamos a detenernos brevemente en cada uno de los autores que he mencionado y al final intentaré hacer una síntesis de las ideas de manera que ganemos en claridad respecto a esta cuestión capital. Empezamos por el Nobel Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa cuenta que hasta los 11 años creía que su padre estaba muerto. Un día apareció y su madre y él se fueron a vivir con él. Y ahí cambió todo. El padre estaba vivo, pero no era un padre amoroso. Era un hombre duro, autoritario, controlador. Ingresa a Vargas Llosa en un colegio militar con una disciplina estricta. Las experiencias en ese colegio están en la base de una de sus grandes novelas, La ciudad de los perros, sobre la que hemos hablado en otro momento. Vargas Llosa no mata a su padre, pero tampoco lo redime, lo siente, lo vive y lo transforma en literatura. Y desde ahí, desde el mundo de la literatura, se enfrenta a él, lo reescribe y lo desarma. Kafka quiso que 3 de sus obras, La metamorfosis, El proceso y La condena, se publicasen como un volumen único con el título de Los hijos, porque en cada una de esas obras aparece la figura paterna adoptando una actitud ligeramente distinta, pero siempre como un poder que se enfrenta al hijo como algo oscuro, absurdo o frío. Así, en La metamorfosis, el padre se muestra indiferente, no acompaña al hijo en su desgracia. El padre ha transmitido, ha ayudado a su hijo, pero en ese padre no hay un amor que acompaña el crecimiento del hijo. Por el contrario, se despreocupa, se desinteresa. En el proceso no hay padre visible, pero Joseph K. es culpable, aunque no sabe de qué. El proceso sigue, pero el padre ha desaparecido y no hay nadie a quien preguntar, nadie que dé una explicación que oriente sobre el sentido de la condena. En La condena, finalmente, el padre es juez y verdugo, aparentemente débil, de pronto se alza con una sentencia absurda, desproporcionada, inapelable, y el hijo obedece. Es el padre justo, pero sin misericordia, sin razón, sin proporcionalidad alguna. Son 3 padres, 3 ausencias, 3 heridas y un único mensaje. El hijo no puede contar con el padre. Y junto a esto, Kafka escribió la célebre Carta al padre. En ella dice: tú te plantabas simplemente ahí, como un muro. Kafka no quiere matar al padre. Kafka quiere comprenderlo, quiere ser acogido, pero simplemente recibe la herencia, en eso consiste ser hijo, pero la recibe como un peso, como un fardo que dificulta salir adelante en la vida. Y ahí aparece lo que es un rasgo característico de la modernidad. Hay transmisión, hay herencia, pero el hijo no sabe qué hacer con esa herencia, no sabe cómo recibirla, no sabe integrar esa herencia que es el pasado en su proyecto autónomo que es su futuro. Y eso es lo que hace problemática esta situación tan moderna.
Kierkegaard vive también una relación profunda, conflictiva con su padre, pero a diferencia de Kafka, no lo rechaza ni lo enfrenta. Kierkegaard lo asume. El padre de Kierkegaard es un hombre severo, profundamente religioso. Había maldecido a Dios en su juventud y durante toda su vida arrastra el peso enorme de la culpa y del miedo de que ese pecado suyo marque a su descendencia. Søren Kierkegaard, el hijo, no intenta escapar, recibe la herencia, toda, no empieza de cero, asume la fe, la melancolía, el pecado, la culpa, la carga sobre sí y la transforma. Dice, mi padre ha muerto, la herencia es una responsabilidad. Kierkegaard profundiza con hondura en esta herencia hasta el punto de que tanto autores que quieren alejarse de Dios como aquellos que quieren acercarse más, beben en la herencia del padre de Kierkegaard, llevada a su plenitud por el hijo, por Søren Kierkegaard. Así, por citar solo algunos, entre los autores que se han visto poderosamente influidos por el pensamiento de Kierkegaard, podemos señalar a Sartre o a Gabriel Marcel, a Camus o a von Balthasar, a Unamuno o a Luigi Giussani. Es decir, ateos existencialistas y místicos cristianos, filósofos de la sospecha y fundadores de caminos vividos, encontraron en ese legado, en esa herencia, algo muy relevante. Kierkegaard no rompe con su padre. Kierkegaard no mata a su padre, pero tampoco lo glorifica. Y muestra así que hay otro modo de ser moderno, no la del hijo que corta, sino la del hijo que redime al padre. Esta experiencia, con matices distintos, también ha sido vivida por muchas autoras. Virginia Woolf no grita, no rompe, descompone. En su célebre obra de 1929, Una habitación propia, Virginia señala que la mujer hasta ahora no ha podido escribir, no por falta de talento, sino por falta de ese espacio vital que le permite dedicarse a ese trabajo. Digamos que la casa está ocupada por el padre y no hay un resquicio, no hay una habitación en la que la mujer pueda retirarse para escribir sin permiso del padre. Aquí Virginia no está hablando del padre biológico, sino de una tipología, de un canon que establece qué cosas valen la pena y qué cosas no, a qué cosas puede dedicarse la hija, si puede escribir o no, en definitiva, qué tareas valen la pena, a qué tareas puede o no puede dedicar su tiempo. En Una habitación interior, lo que Virginia señala es que hay que conquistar ese espacio. En definitiva, Virginia hereda la casa, pero hace reformas. Asume la herencia, pero la acomoda a su gusto. Si Virginia reforma la casa para poder habitarla, la siguiente autora, Simone de Beauvoir, sostiene que hay que demolerla para que no quede ni un solo ladrillo en su sitio. Simone de Beauvoir concibe las relaciones humanas, incluida la filiación, desde una perspectiva ideológica, como relaciones de poder, de dominio, de sumisión. De este modo, la relación padre-hija no es una relación afectiva, sino que es una estructura de dominio del varón padre sobre la hija mujer. De esta manera, la herencia, la casa, es interpretada como una cárcel de la que hay que liberarse. En su célebre obra El segundo sexo, el varón padre no es una persona concreta, es una estructura de dominio que define, delimita y encorseta qué es una mujer. Y al hacer eso, la mujer es el segundo sexo, es decir, ocupa un papel subordinado, exactamente igual que en el análisis marxista, el trabajador siempre está sometido. En ese sentido, es interesante señalar que Simone de Beauvoir y Simone Weil coincidieron en la misma promoción en la Sorbona. Simone Weil fue la número 1, Beauvoir fue la segunda. Ambas pasaron por el comunismo, Simone Weil concretamente por el trotskismo, pero donde Simone de Beauvoir ve una mera lucha de poder, Simone Weil ve más profundo, ve una pérdida espiritual, ve que al romper la unión con el padre, al demoler la casa, al rechazar la herencia, nos quedamos sin nada. El rasgo esencial del hombre moderno es que no tiene raíces, el desarraigo, la desorientación. Este punto influirá en Camus. Y esto no es una cuestión de varones y mujeres. Esto es una cuestión estructural del sujeto moderno, según lo plantea Simone Weil. Con Sylvia Plath, el conflicto con el padre ya no es cultural ni político, es algo psíquico, visceral, irresoluble.
El padre de Silvia murió cuando ella tenía 8 años, pero en lugar de desaparecer se convirtió para Silvia en una obsesión, en una sombra. En su célebre poema Daddy, papá, dice: papá, he tenido que matarte. Moriste antes de que tuviera tiempo de hablar contigo, de entenderte, de despedirme. El padre ha muerto, pero demasiado pronto, y eso imposibilita una necesidad esencial de Silvia: el diálogo, hablar, entenderse, para que haya amor y aceptación o rechazo. Pero su padre no está. El padre ausente es calificado en su poema como Dios, nazi, verdugo, es decir, con rasgos absolutamente fuertes, tremendos, sin matices. Ella no habla de su padre real, está hablando del miedo que deja la ausencia, del poder que tiene una figura cuando no puede ser discutida. No ha podido haber diálogo, no ha podido haber confrontación, y eso produce una herida tremenda. El padre aparece como una estructura interna a la que no se puede llegar. Es una mera herencia emocional que ella es incapaz de asimilar. Silvia no quiere derribar la casa del padre, pero nota que se le desmorona y solo quiere salir viva de entre esas ruinas. Hemos recorrido distintas formas de ruptura y de tensión entre padres e hijos, desde la tragedia antigua de Edipo hasta la soledad existencial de Kafka o el conflicto con la cultura y con la estructura misma de la relación entre padres e hijos. La tragedia de Edipo es una patología y, como toda patología, muestra de rebote lo que es normal. La normalidad consiste en que una persona atesora a lo largo de su vida riqueza de todo tipo, material y espiritual, y, impulsado por la generosidad y por el amor, intenta transmitir lo mejor de su patrimonio a sus hijos, para que sus hijos sean mejores que él, para que sus hijos lleguen más lejos. Eso que el padre transmite son normas, son modos de funcionar, son valoraciones, y es también patrimonio, riqueza, etc. Y otras cosas, pero lo que está en cuestión precisamente es la visión del mundo, las valoraciones de lo que es bueno y lo que es malo, lo que produce la felicidad, cómo alcanzar la propia plenitud, etc. En el mundo moderno se ha vuelto tremendamente problemático ser hijos, es decir, recibir la herencia. Porque recibir la herencia, al margen de lo que hagamos con ella, recibir la herencia significa tener un punto de partida que no hemos decidido. Yo no he decidido mi lengua, no he decidido mi cultura, no he decidido qué cuerpo tener. La modernidad nos dice que para ser autónomos, para ser libres, tenemos que liberarnos, tenemos que despojarnos de ese tipo de estructuras que son de tipo cognoscitivo, como diría Kant, que son de tipo psicológico, que son de tipo económico, estructural, etc. Es decir, todo lo heredado hay que quitárselo de encima para alcanzar la pureza del individuo. Pero eso no es real. Nosotros somos hijos y, por tanto, herederos. Esa es la realidad. Si por parte del padre se requiere haber adquirido sabiduría, haber adquirido patrimonio y transmitirlo generosamente, en el hijo, para aceptar esa herencia, se requiere gratitud ante la gratuidad. Cuando rechazamos nuestra condición auténtica, cuando no queremos ser hijos, no alcanzamos la libertad. Por el contrario, tenemos una vida falsa. Vivimos como si no fuéramos hijos, pero lo somos. Porque no se puede vivir sin recibir y no se puede crecer sin agradecer. Tenemos que aprender a pensar en la transmisión no como una imposición de una serie de normas, sino como un acto de generosidad. Y por tanto corresponder con gratitud. Rebelarse contra lo recibido es una actitud típica de niño mimado, típica de adolescente. Radicalizar esa actitud consiste en querer matar al padre. Eso es fácil. Lo difícil es reconocer la transmisión, reconocer la deuda sin repetirla. Tomarla como punto de partida. Recibir la herencia, aceptar la casa como un don generoso
y acogerla con gratitud. Así se reconoce al Padre y sólo así vivimos lo que somos de verdad. Hijos, herederos. Si os gusta este enfoque, no olvidéis suscribiros y compartirlo. Nos seguimos encontrando en estas ideas y en otras que vendrán.